Estábamos tratando de calcular la salida, metiéndole un impulso como entrada y viendo qué pasaba, ¿no? Dijimos, para poder hacer esta recurrencia, A es una constante, ¿no? Así que no pasa nada. Para poder hacer esta recurrencia necesito el valor de I de n-1. ¿Tá? Entonces, pongo acá, pongo 0, 0, menos 1. Como sé que este vale 0, de la delta en 0 vale 1, este primer I vale 1, ¿no? ¿Queda claro? Entonces, ahora que tengo el I en 0, doy un paso, imagínenselo esto si fuera implementar una computadora, es un bucle, ¿no? Doy otro paso y calculo el I de 1, que es A por el I de 0, que valía 1, más la delta en 1. ¿Cuánto vale la delta en 1? 0. 0. O sea que va A por 1 más 0. A. Bueno, vamos al siguiente. El I2. Agarro A por el anterior, que valía A cuadrado, más la delta en 2. ¿Cuánto vale la delta en 2? 0. 0. La delta solo vale 1 en el origen. Luego del origen vale siempre 0. O sea que en realidad el único término que juega acá es este. ¿Está? Entonces, el I3 es A al cubo, así el IN es A a la N. Todo esto para N positivo, ¿no? ¿Ah? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo al revés. Ahora, si el primer valor que conozco es este, ¿verdad? El I de menos 1. Si quiero calcular para atrás, para los valores negativos, no puedo usar esta recurrencia. Porque fíjate que en la ecuación del I, donde está el I menos 1, me da el I de 1. Yo tendría que generar una ecuación al revés. ¿Tá? Donde pueda calcular el I de n menos 2 a partir del I de n menos 1. ¿Tá? Entonces, eso se hace despejando acá. ¿Tá? Es lo que vamos a hacer en la siguiente. ¿Tá? Entonces, despejamos I de n menos 1 a partir de I de n. Lo hacemos al revés. ¿Tá? Para eso lo que hice fue, pasé el x de n para acá atrás, para este y después le paso el a dividiendo. ¿Tá? O sea, me queda el a invertido y la resta. ¿De acuerdo? Entonces, hago lo mismo. El I de menos 2 es a la menos 1 por el I de menos 1 y la delta en menos 1. La delta en menos 1 ya sabemos que es 0 y el I de menos 1 la condición inicial, es 0. Entonces todo 0. El I de menos 3 es lo mismo, ¿no? A invertido por I en menos 2, que me dio 0, y la delta en menos 2, 0. Entonces, así, si sigo para atrás, esto va a dar siempre 0. O sea que esto da I de n igual 0. Para los n negativos. ¿Está? Entonces, ¿cómo puedo escribir esta función? Que es 0 para los negativos y el exponencial para los positivos. Digo, obviamente la escribo partida acá al lado, ¿no? Pero ¿cómo la puedo escribir mejor? Ya saben que a mí no me gusta poner las cosas partidas. Lo multiplicas por un escalón. Exacto. Entonces lo que me queda es esto. U de n por a a la n. ¿No? Con eso represento bien los dos términos. La u me mata todo lo de la izquierda y a la n es un exponencial. Y acá tiene un dibujito de cómo queda, ¿no? Todo apagado a la izquierda y en este caso le puse una a menor que 1. Entonces ya lo vimos cuando hablamos de exponenciales hace un par de clases. Cuando a es menos 1 el exponencial decrece, ¿no? ¿Sí? Fíjense que ahora tengo esta respuesta al impulso. Esto que hicimos es calcular la respuesta al impulso. Es una respuesta al impulso infinita, ¿no? Entonces, lo importante acá, ¿tá? ¿Por qué ocurre eso?
es por la realimentación que tiene el sistema. ¿Tá? La realimentación es esto, ¿no? Es el mismo concepto que usted viene en electrónica. Agarré la salida y la volví a meter para atrás a la entrada, como cuando lo hacían con el operacional. ¿Tá? Entonces, debido a esa realimentación que tiene el sistema, la respuesta al impulso es infinita. O sea, lo que vamos a ver es que todos los sistemas realimentados tienen respuesta al impulso infinito. ¿Sí? Entonces, ¿es lineal invariante del tipo de este sistema? ¿Nuevo? La respuesta es sí, ¿tá? Si el sistema se encuentra inicialmente en reposo. ¿Tá? O sea, si la condición inicial es nula. ¿Tá? Y ahora vamos a hacer lo mismo. Bueno, ¿es causal? ¿Es estable? Hagamos eso. ¿Tá? Entonces, si la estabilidad era que sea absolutamente sumable, ¿qué les parece en este caso? ¿Será o no será? Tiene pinta que sí, porque va tendiendo a cero, pero no sé. Bueno, esto es, al final del día, por más que sea la estabilidad, la herramienta matemática que estamos usando es una serie, ¿no? Entonces, ustedes saben, de cuando vieron series en cálculo, que las series para converger tienen que tender a cero, ¿no? Era una condición necesaria, no suficiente. Por eso, con el escalón, como el escalón se quedaba chato, no tendía a cero, ya sabemos que diverge. Este, entonces, como decae a cero, puede converger, ¿no? Vamos a sustituir acá. ¿Tá? Puse U de K por A a la K. Ahora esto, el U de K me mata todos los términos negativos, ¿no? Todos los K negativos van a dar cero acá, o sea que en realidad esto me queda así, ¿no? Me quedan solo la parte positiva. Y en la parte que no me los mata, el escalón vale 1, o sea que me queda solo el A a la K. ¿De acuerdo? ¿Y qué es esto? Lo conocen ustedes, ¿no? Ya lo vieron alguna vez en su vida. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, creo que sí. Bueno, eso es una serie geométrica. ¿Ah? Y la serie geométrica tenía un truquito para calcularla, que lo vieron en cálculo también, lo recuerdo acá al lado. ¿Tá? La serie geométrica hasta n-1 se calculaba así. 1 menos r a la n, donde r es la base de la serie, y abajo 1 menos r. 1 menos r. ¿Tá? Y después, eso era la suma parcial. Si yo quería hacer la serie, después tenía que tomar el límite cuando n tendía infinito, ¿no? Entonces, y bueno, cuando r tiende a infinito, si r es menor que 1, este término muere, ¿no? Entonces queda 1 sobre 1 menos r. Si el término, si la base del exponente es mayor que 1, el exponencial es para arriba, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande, entonces no converge. ¿Tá? Entonces, si aplico esto que puse a la izquierda acá, me queda que esto, si A es menor que 1, y ya yo nunca dije que era positivo, ¿no? Entonces, si el valor absoluto de A es menor que 1, da esta cuenta, ¿tá? Si no, da infinito. ¿Tá? O sea, en otras palabras, si A es menor que 1 en módulo, esto converge. ¿De acuerdo? Esto converge, perdón. El sistema es estable. ¿Tá? O sea que vimos, el acumulador es un IIR, ¿tá? Respuesta al impulso infinita, inestable. Este es un IIR, también con respuesta al impulso infinita, pero este sí es estable. ¿Tá? Entonces, si nos pasamos a la causalidad, en realidad, fíjense, esto se ve clarito acá, ¿tá? La parte izquierda, la parte es siempre cero. Entonces, este va a ser causal seguro. ¿No? La causalidad tengo que mirar que el lado izquierdo de la H sea cero. ¿Tá? Y entonces, el sistema para A menor que 1 es estable y causal. ¿Tá? Entonces,
Esta causalidad, la única observación que hay que hacer con los IR es que depende de las condiciones iniciales. Para esta condición inicial de reposo es causal. ¿Tá? Si ustedes ponen una condición inicial que no es reposo, esto no es causal. ¿Tá? Es bastante fácil de calcular eso. Se ve acá. Cuando yo hice esta cuenta, el I de menos 2, ¿sí? La salida negativa, justamente la que quiero ver para la causalidad, me dio 0 porque la delta es 0 y la condición inicial era 0. Si yo a la condición inicial le ponía otra cosa, acá no me daba 0 y ya me aparecían términos del lado izquierdo. ¿Está? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? Entonces, lo que nos va a pasar con todos los sistemas discretos, ¿tá? Es que los sistemas discretos, lo común, los sistemas discretos que vimos hasta ahora no eran comunes, eran casos muy especiales. Este que acabamos de ver se parece más a un caso real. Pero lo que nos va a pasar es que los sistemas no nos van a venir siempre con la ecuación de transformación explícita. Ya lo quisiéramos porque es bien fácil, pero no va a pasar. En realidad nos van a venir siempre con una ecuación en diferencias. ¿Tá? O sea, los SLIT siempre van a estar descritos por ecuaciones en diferencias. ¿Tá? Esto es muy parecido a lo que dijimos en la clase donde vimos los modelitos físicos. ¿Recuerdan? Tenía el modelo hidráulico, el modelo mecánico, el modelo eléctrico, y todos terminaban en una ecuación diferencial. Bueno, en discreto pasa lo mismo, todos terminan en una ecuación en diferencias. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué estructura general tiene eso. ¿Tá? Entonces, una ecuación en diferencias tiene esa forma. ¿Tá? Voy a hacer una analogía acá al costado, para que aterricen eso. La ecuación en diferencias, en este caso, fíjense, si yo la reescribo, la del sistemita este, queda así, ¿no? Donde tengo a la izquierda todas las salidas y sus retardos en una combinación lineal, ¿no? O sea, si hacen un paralelismo entre la derecha y la izquierda, ¿cuántos términos tengo acá? 2, ¿no? N igual 0 y N igual 1. N igual 0, N igual 1. ¿Y los A sub K quiénes son? ¿Quién sería este acá? ¿El A cuánto? En realidad, este sería el A sub 0 y este sería el A sub 1. ¿Sí? ¿Y acá quién sería? ¿A quién tengo acá, de este lado? Perdón. En realidad, de este lado, haciendo un poco de lugar, tengo un 1 por x de n. O sea que este de alguna manera es el b sub 0. ¿Sí? De vuelta, lo que tenemos a la derecha es un caso particular. En un caso general puedo tener un montón. Puedo tener n diferencias. ¿Ah? Y acá puedo tener toda la combinación lineal que quiera de la entrada. ¿Sí? Entonces, yo esto lo puedo escribir así. Si lo desarrollo de los dos lados, ¿ah? Tengo toda la combinación lineal de los b, y acá lo que hice es además, le pasé restando todos los siglos, pasé a este formato, perdón, a este formato, ¿no? Donde tengo la I de n de un lado y todos los retardos y las entradas del otro. ¿Sí? Y tengo todo ahí, todas las IES. Entonces, lo que estoy diciendo acá, de alguna manera, es que la salida actual, ¿cómo se calcula? Como una combinación lineal de la entrada y todos sus retardos, más una combinación lineal
de todas las salidas viejas. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Bien. Bueno, entonces, vamos a poner un poco de nombres a esto. Ya han visto que a mí se me escapa, y acá también se me escapa, en las transparencias, la palabra filtro, ¿no? De vuelta, muchas veces vamos a hablar indistintamente de sistema o de filtro. ¿Tá? Aunque los filtros son un caso particular de sistema y no todos los sistemas son filtros, a veces le vamos a llamar filtros. ¿Tá? Entonces, a estos números le vamos a llamar coeficientes. ¿Tá? Coeficientes del sistema. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, lo que vamos a decir es que estos coeficientes determinan exactamente el comportamiento del sistema. ¿Tá? Porque son los que determinan la ecuación. ¿De acuerdo? Y entonces, estos coeficientes, los B y los A tienen nombres. ¿Tá? Los B sub I se llaman coeficientes de prealimentación. ¿Tá? Y los A sub J se llaman coeficientes de realimentación. ¿Tá? ¿Por qué se llaman de realimentación? Porque multiplican en las salidas viejas que vuelvo a meter para dentro del sistema. ¿Tá? Entonces, una manera de saber si el filtro es I y R, o si es realimentado, es mirar los valores que tiene, qué coeficientes tiene. Si yo veo que tiene algún A que no es nulo, como en este caso, entonces voy a saber que este filtro es IR o es realimentado. ¿Tá? Porque si vos mirás acá en esta, bueno, acá en realidad, para hacerlo bien, eso no es la ecuación, ¿no? La ecuación en realidad no lleva la delta, sino lleva la entrada. ¿Tá? Pero si ustedes miran eso acá arriba, si ustedes miran eso, no queda claro en principio, no es que se ven infinitos términos, entonces te das cuenta, perdón, me faltó el n-1. ¿Tá? Los términos que vos vas a ver en la ecuación de diferencias son finitos. ¿Tá? Pero te das cuenta que es un IR porque tiene una realimentación, porque usa una salida vieja. ¿Tá? O sea que en la ecuación de recurrencia no te vas a dar cuenta, en la ecuación de diferencias. ¿Sí? Bien. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, esto lo acabo de decir. ¿No? Entonces, si los coeficientes, si veo que tengo AES, es IR. Si no tengo AES, es FIR. ¿Está? Entonces, como para redondear un poquito esta parte de las ecuaciones en diferencia y los FIR, el caso común, el caso general, es que si tengo una ecuación en diferencias, la respuesta al impulso sea infinita. ¿Está? ¿Cómo se calcula? Le tengo que poner la delta y resolver la ecuación recursivamente. Que en general es complicado. En este caso que yo hice, era bastante fácil. ¿Está? También podría calcular analíticamente. ¿Está? Es decir, haciendo cuentas. Pero tendría que hacer esta convolución. Y esta convolución es una suma infinita, ¿no? ¿Ah?
Y esta suma infinita, el problema que tiene es que, o sea, si la h tiene infinitos términos, no la puedo calcular en el papel. ¿Está? O sea que para los I y R, es lo que me adelanté un poquito al principio, no se va a poder calcular con la convolución. ¿Está? Entonces no me va a quedar otra en la práctica que usar la ecuación en diferencias. ¿Está? Bien. Entonces en el caso de los FIR, lo que ocurre es lo siguiente. Los FIR también se representan en ecuación en diferencias, porque la ecuación en diferencias es la representación más general posible. ¿Está? Y pasa lo siguiente, que lo vamos a ver ahora, que los coeficientes B sub K, esos que dije recién de la ecuación, corresponden con la ecuación en diferencias. Perdón, corresponden con la respuesta al impulso. ¿Está? Y eso se ve acá. Si yo escribo la convolución, es esta cuenta, ¿está? H de K por X de N menos K. Si la desarrollo, pongo H de 0 por X de N. Recuerden lo que vimos la vez pasada, los coeficientes van al revés. El H aumenta, 1, 2, hasta M, y el X disminuye. ¿Está? Entonces, si yo miro esta expresión, ¿cómo sé si estoy mirando una ecuación desarrollada? ¿Cómo sé cuál es el B1? Y bueno, el B1 es el que me multiplica al primer retardo. El B0 es el que multiplica a la señal sin retardo. Entonces, de acá deduzco que H0 es B0, que H1 es B1 y que H2 es B2. ¿Está? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo quería en un IIR, en el caso general, quiero calcular la respuesta al impulso, tengo que meter la delta y hacer toda la recurrencia. Entonces, el cálculo de la H es difícil. Lo que estoy diciendo acá es que para un FIR, el cálculo de la H es mucho más fácil. No tengo que resolver nada. Lo miro y mirándolo me doy cuenta cuáles son los coeficientes. ¿Está? Y eso es el ejemplo que vamos a hacer ahora. ¿Está? Vamos a aplicar esto que acabo de decir en un ejemplo sencillo. Imagínense este sistema. ¿Está? Tengo la ecuación en diferencias. ¿Está? Bueno, en este ejemplo, ¿quién es el B0? 1. ¿Eh? ¿El 1? El 1. El B1, los B son de la entrada. ¿Cuánto es B1? 0.7. 0.7, exacto. Bueno. Y el B2, menos 0.4, ¿verdad? ¿Cuánto vale el B3? 0. Claro, entonces después puedo decir que los B sub I son 0 para todo I mayor o igual que 3, ¿no? De 3 para adelante son todos 0, porque no están. ¿Y lo sabes? ¿Cuántos son? Son todos 0. Sí, podría decir que el A sub 0 es 1, ¿no? El de la entrada, el de la salida normal, pero el resto son todos ceros. A sub J, voy a ponerle para no mezclar, para todo J mayor o igual que 1. ¿Está? Entonces, con ese razonamiento que acabamos de hacer, podemos decir que los coeficientes de realimentación son nulos y por lo tanto el sistema es FIR. ¿Está? No hay realimentación de la salida de entrada. Los coeficientes ya los acabamos de calcular y si lo dibujamos es así, ¿no? El B1 es en 0, un 0,7 y un menos 0,4. Esa es la H del sistema. Entonces, ¿cómo escribo la respuesta al impulso con los coeficientes?
es bien fácil, no tengo que hacer nada. Simplemente tengo que agarrar y decir h de n va a ser el primero por una delta, más el segundo por una delta corrida, menos. Entonces, fíjense que no tuve que hacer ninguna cuenta acá, nada. Ni resolver una serie, ni cosas raras. ¿Está? Entonces, copiar, miren, la relación entre las dos es directa. Este acá y este acá. Chao. No hay más nada que hacer. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos entonces ahora a mirar el diagrama de bloques de esto. Así practicamos más esto del diagrama de bloques. Recuerden, lo que sería el diagrama de bloques interno, ¿no? Entonces, me empiezo con la X. Y siempre los diagramas de bloques los vamos a hacer así. Vamos por la X por un lado, la Y por otro y tratar de empezar a meter componentes en el medio hasta que los conectemos los dos. ¿Está? Entonces, en general uno tiene que mirar esto, ¿no? Piénsenlo como que estoy combinando pequeños sistemitas. Un sistemita que no hace nada, un sistemita que mete un retardo, un sistemita que mete dos retardos. ¿Está? Entonces, miren lo que voy a hacer con esto acá. Voy a decir, la salida va a ser una suma de tres términos, ¿no? Un término es la X pelada. Voy a hacer una chanchada nomás. No es una chanchada, pero es una obviedad en realidad. Solo para marcar que ahí puse un coeficiente. ¿Está? Pero vale 1. Es como no tener nada. ¿Está? Después voy a agarrar. Si agarro este punto, ¿qué estoy agarrando? X de n. La X. Y la voy a meter en un retardo. Delta de n menos 1. ¿Qué sale acá? Si pongo un tester acá y mido, ¿qué veo? X de n menos 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿y qué tengo que hacer con el X de n menos 1? Multiplicarlo Tenés que por la multiplicar. constante. Tengo que multiplicar por 0,7, entonces lo tengo que meter en otro de estos amplificadores. ¿Y ese qué hago? Me lo llevo para acá y lo sumo. ¿No? Ahora bien, si sigo, ¿cómo termino? Me falta un término, ¿no? ¿Qué me sugieren para seguir? Haces lo mismo, o sea, sacás del XN una flechita para abajo y le aplicas un retardo, o sea, un impulso que va a corresponder con ese retardo de n-2 y después Ahí lo va. volvés a multiplicar por algo y lo sumás. Vamos a hacer eso. Y después lo metemos en un retardo. El amplificador puede ser inversor, no hay problema. O sea, le puedo poner un menos. Y después esto lo llevo para allá. ¿Está? Perfecto. Entonces ahora estamos agarrando agilidad con los diagramas de bloque. Ven que acá no hay realimentación. No tuve necesidad de agarrarla ahí y meterla para atrás en ningún momento. ¿Está? Que ya lo sabíamos, porque sabíamos que era un FIR porque no tenía AES. ¿Está? Ahora bien, esto no se hace así en general. ¿Está? Lo que se hace es lo siguiente. Van a ver que uno cuando los ve una vez empieza a agarrar práctica con esto. Entonces, vamos a hacer así. De alguna manera, el sumador ese que tengo ahí es un sumador que es capaz de sumar 3 señales, ¿no?
Pero yo voy a hacer una cosa, voy a asumir que no tengo sumadores de 3 señales, voy a usar un sumador que solo suma 2. ¿Está? Entonces voy a hacer esto. Y acá voy a poner el x de n. Y otra cosa, yo pregunto, ¿no? Acá tengo el x de n menos 2. Yo estoy de acuerdo con eso que hicieron, pero ¿no hay ninguna relación entre las dos azules? La del xn-2 es el retardo de la de xn-1. Claro. Entonces, porque acá de alguna manera tengo dos componentes diferentes, ¿no? Un retardador de 1 y un retardador de 2. ¿Está? Entonces, yo lo que voy a hacer acá es, como me quiero ahorrar un poco, voy a hacer esto. Voy a meter en un retardo de 1, perdón, y lo que saco, lo voy a meter en otro retardo. Me quedé sin espacio. Lo que saco lo meto en otro retardo. O sea que ahora este ya no es un delta n-2, es un delta n-1. Sin embargo, sigue funcionando, ¿no? Acá sigo teniendo x de n-1 y a la salida de este voy a tener un x de n-2. Porque es el retardo del retardo, ¿no? Entonces después, el resto no cambia, ¿no? A este lo pesco por acá, lo meto en el 0,7. No voy a poner más esto que puse acá, de poner un 1, dejo el cable solo pelado. ¿Tá? Y acá pongo el menos 0,4. Y la otra novedad es que voy a hacer esto ahora. Voy a hacer esto que les dije. No voy a sumar de a 3. Entonces, lo que voy a hacer es sumar estas dos. ¿Tá? Y a lo que me da, se lo voy a sumar a esto. ¿Tá? Pero lo que obtengo es lo mismo. ¿Están de acuerdo? Es como, lo que hice de alguna manera es que sumé estos dos términos primero. Entonces ahora tengo todos componentes uniformes. Tengo sumadores de 2 señales, sumador de 2 señales, retardador de un instante de tiempo, retardador de un instante de tiempo y 2 amplificadores. ¿Está? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, voy a hacer esto mismo que vengo haciendo con todo. Voy a repasar, vuelvo para atrás a repasar. O sea, lo que hicimos es, empezamos viendo ejemplos, ¿no? Calculamos sus respuestas del impulso. Analizamos las propiedades. Metimos toda esta clasificación de los FIR, los IR y las ecuaciones en diferencias. Y ahora voy a volver a aplicar todo esto nuevo sobre los sistemas que ya vimos. ¿Está? Bueno, acá dejo el diagramita, ¿da? Más prolijo que lo que hice yo. Pero es la misma idea. ¿Está? Bueno, entonces vamos a visitar de vuelta al acumulador. ¿Está? El acumulador tenía la ecuación de transformación. ¿Está? La pregunta es, ¿puedo pasar el acumulador a una ecuación en diferencias? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imagínense que quiero calcular el valor de la señal en 10. ¿El acumulador qué hacía? Suma todos los anteriores, o sea, suma el x10 más el x9 y así, ¿no? Hasta el principio de los tiempos. ¿Y qué pasa cuando quiero calcular el onceavo?
es todo lo mismo, ¿no? Entonces, acá es donde, si bien señales y sistemas no es un curso de implementación, eso va a ser procesamiento digital, yo les voy a hacer algunos guiños y algunos adelantos, ¿no? Y el primer adelanto que vamos a manejar en este curso es que siempre hay distancias entre los mundos que nos manejamos. Nos manejamos en el mundo de la matemática, pero después tenemos que ir al mundo de la implementación real. Y no siempre es lo mismo. No siempre lo que es compacto y cómodo matemáticamente es fácil de implementar. ¿Tá? Si vos te tomás al pie de la letra esta ecuación y la pones así, te das cuenta que cada vez tenés que hacer infinitas sumas y no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo mejor esto? ¿Se le ocurre? Claro, como dice Victoria, de forma recursiva. O sea, fíjense lo que tengo escrito acá a la derecha, ¿no? Yo la suma hasta el 10 ya la tengo hecha. O sea que en realidad esto que está acá, ya sé el valor. Es I de 10. ¿Ah? Entonces, significa que en realidad, a pesar de que yo lo tengo escrito como una transformación, lo puedo pasar a una ecuación de diferencias. ¿Ah? Entonces, ¿cómo me queda la ecuación de diferencias? Así. Un I se calcula como el anterior más la actual, ¿no? La anterior más la actual. ¿Está? Bueno, y ahora, ¿cómo es este diagrama en bloques? ¿Qué les parece? Es como el que hicimos hoy, pero, o sea, va a estar realimentado, digamos. Va a estar realimentado porque tengo un retardo. Y en realidad, fíjense, a ver si lo tengo por acá. Voy a ir un poco para atrás, ¿no? Es muy parecido a este, ¿no? A esto que tengo acá arriba. La diferencia es que el A vale 1, pero en realidad es lo mismo, ¿no? O sea, cuando realimente, el amplificador no va a estar, pero salvando eso va a ser todo igual. Entonces, ¿cómo va a quedar el diagrama? Así, ¿no? Saco la salida, la retardo y la sumo a la entrada. Bueno, bien. Entonces, aplicando esto nuevo que vimos, ¿cómo son los coeficientes? ¿Cuánto valen los B y cuánto valen los A? ¿Qué dicen? Los B eran los que multiplicaban al X, ¿no? O sea que B es 1. Perdón. B0 es 1, ¿no? ¿Y los A's? A0, 1 y A1, 1 y después el resto 0. Estoy casi de acuerdo. Los coeficientes se miran, voy a ir un poco para atrás, se miran cuando están todas las entradas del mismo lado. Es decir, que si vos ves perdón, la salida, si vos ves la salida del otro lado, lo que estás viendo es el menos A1. Ah, claro, la 0 no. Es la única diferencia. Entonces, en realidad, volviendo a este ejemplito, me fui. Volviendo a este ejemplito, es menos 1, porque está de este lado. Pero salvando eso, totalmente de acuerdo. Entonces, este acumulador, ¿es un IR o es un FIR?
Un IR. Es un IR y lo puedo ver de dos maneras. En realidad, de tres maneras lo puedo ver. ¿Está? La primera manera que lo vimos cuando no sabíamos nada de ecuaciones en diferencia. Porque le calculamos la h y nos dio infinita. Esa es la primera manera de saber. Pero en realidad, si se fijan acá, yo puedo hacer todo esto sin mirar la h. ¿Ah? Entonces, por la h me puedo dar cuenta. Pero también me puedo dar cuenta porque el diagrama de bloques está realimentado, o también me puedo dar cuenta porque el coeficiente A1 no es nulo. ¿Está? O sea, esas tres formas me puedo dar cuenta. Entonces, vamos a tener en este curso muchas maneras de hacer las cosas. Y la idea es, bueno, usar la que quede cómoda en cada lado. ¿No? Así que, de acuerdo, es un IR. ¿Y es estable? Este era un caso particular del sistema con la A, ¿no? ¿Qué llegamos en el sistema con la A? En este sistema. ¿Qué habíamos llegado? ¿Cómo tiene que ser la A? Menor a 1. Valor absoluto, menor a 1. Menor a 1, porque era un exponencial, tenía que caer. Pero acá es igual a 1. Entonces es inestable, ¿no? Cosa que ya sabíamos también, porque lo habíamos analizado con la respuesta del impulso. Pero esta es una manera alternativa de verlo. ¿Está? Y lo bueno de esta herramienta, además, es que nos permite analizar en general los sistemas. Se dan cuenta que yo, en realidad, en el sistema este de la derecha, ya lo analicé para todos los valores de A posibles. Entonces, cualquier sistema de primer orden, ya sé cómo resolver si es estable o no. Le miro el A1. Si el A1 es menor que 1, es estable. Y listo. Entonces, esto es muy potente porque puedo resolver un montón de sistemas de un saque. ¿Está? ¿Está bien hasta acá? Bueno, nos queda el último para terminar, que es la media móvil. ¿Está? Denme un segundito. Bueno, entonces vamos a agarrar la media móvil, no la tengo hecha, me la descubre solo de una, así que bueno, está. Pero bueno, vamos a tratar de hacer el mismo camino, ¿no? Pasemos de la ecuación no recursiva o la ecuación de transformación a la ecuación de diferencias, ¿está? Y después al diagrama de bloques, ¿está? Entonces, para eso voy a hacer el mismo razonamiento que hice acá. Sigo acá abajo. Fíjense cómo es una media móvil, ¿no? Una media móvil es parecido a lo de arriba, ¿está? Voy a tomar m igual 5, por ejemplo. Entonces, en realidad, la media móvil le queda salida en 10, ¿está? Fíjense esta media móvil cómo funciona, ¿no? Tiene 1 en 0, ¿no? Tiene el M1 en 0. O sea que si desarrollo esta, ¿cómo sería? A ver si se dan cuenta. Vamos a poner acá M igual 5. ¿Está? ¿Cómo sería? Un sexto multiplicado por qué. Vamos arriba, es el último ejemplo. Si lo sacan, terminamos en hora.
O sea, después tenés que completar lo que está en la Quiero sumatoria, desarrollar esta pero, sumatoria. Quiero ver, para m igual 5, ¿qué pinta tiene esta ecuación? No tiene misterio la pregunta que estoy haciendo. o sea, ahí empezás, o sea, corres K de 0 a 6, digamos, y empezás Bien. con xn menos 1 hasta n menos Ahí 6. va. Exacto. Está, pero acá no hay n, ¿no? Lo estoy haciendo más con un ejemplo, con 10. O sea que este sería x10, más, acá viene el n-1 sería x9, más x, siempre me confundo en esto, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Claro. Ah, no, pero es 0 a m. 0 a m, está. Entonces, 5. ¿Está? Son 6 términos, ¿no? Eso es lo que confunde. M5, pero son 6 términos. Porque el primero y el último cuentan. ¿Está? Ahora, quiero hacer un razonamiento como el de acá arriba. ¿Qué me va a pasar cuando quiera calcular el I de 11? Va a ser un sexto de x11 más x10. No es tan fácil como el anterior. Más x9, ¿no? Obvio. Más x6. ¿No? Entonces, ¿qué relación tengo acá? El x6 no lo puse ahí arriba, pero está ahí, ¿no? Pero estás como corriendo. Me voy corriendo, exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Si lo quiero sacar la recurrencia como es. Vamos a hacerlo en el ejemplo. Agarro el I11. ¿Qué le tengo que hacer al I10 para que se transforme en el I11? Le tenés que sacar tipo el extremo inferior, o sea, el Claro. X de 5. Este me sobra Y le toca agregar 1. y este me falta. Entonces, agarro el I10 y le sumo un sexto del x11, ¿no? Y le resto un sexto del x10, del x5. ¿Está? Bueno, miren lo que está a la izquierda ahora. Agarro el anterior, le agrego la muestra actual dividida por m más 1, o sea, por 6, la muestra actual dividida por m más 1, y le resto esta, que es la de x de n menos 6. ¿No? Me parece que está mal esta fórmula, debe ser menos 5, ¿no? Ay, perdón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, visto así, ¿cómo me queda el diagrama de bloques? Vamos a hacerlo de a poquito. De vuelta. Vamos a llegar a eso que está en la pantalla, pero lo vamos a deducir. Pongo la X, pongo la Y de N. ¿No? Bueno. Entonces, según lo podemos mirar acá o acá. Vamos cambiando uno a otro para ayudarnos. Necesito un término que necesito generar, es la Y anterior. Entonces voy a poner por acá un sumador en el medio que me da la salida. Entonces, esa salida la agarro y la realimento para atrás. ¿No? O sea que acá obtengo la salida anterior. ¿Está? Y eso lo sumo. O sea que acá logré generar este término, ¿no?
Lo que escribí es esta parte. Este signo de más y esta suma. Igual a esto, ¿no? Esto es lo que dice esta parte del diagrama de bloques. ¿Está? Ahora bien, a la X, ¿qué le tengo que hacer? Le tengo que restar la muestra vieja, la 5, ¿no? Entonces, yo lo voy a hacer un poco diferente a como está la transparencia, pero es lo mismo. Voy a agarrar la X, ¿está? La meto en un retardo. ¿Qué obtengo acá? Obtengo la X retardada una vez. No me sirve, ¿no? La tengo que retardar m veces. Entonces acá lo que voy a hacer es esto. Voy a poner puntos suspensivos. Otro retardo. Y ahí sí, acá tengo la X de n menos m. ¿Está? Y esto lo hago m veces. ¿Está? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ya está. Tengo el X retardado, que es este de acá. Tengo el X normal, los tengo que sumar, en realidad restar. A mí esta notación no me gusta mucho, de la transparencia, y que la voy a cambiar un poco. Voy a hacer así. Esto lo voy a meter en un amplificador que lo único que hace es cambiar de signo. Menos 1. ¿Está? Y después eso lo meto en un sumador. Acá arriba. Entonces eso me representa todo este término. Ah, no, perdón. Todo este término no, me representa lo de arriba. Todavía, en realidad ahí me manqué un poco con el dibujo. Tengo que hacerme un hueco. Todo esa, la salida de esa suma lo tengo que multiplicar por el 1/6, ¿no? O sea que lo tengo que multiplicar por el 1 sobre m más 1. Y ahí sí tengo todo el término grande de la derecha. ¿Está? ¿Quedó claro? Perdón. Una cosa, Sí. nosotros no necesitamos m más 1 retardos. A ver. Porque, o sea, ahí cuando sale, digamos, tendríamos el término n menos m. Pero nosotros necesitamos, o sea, mirando la fórmula, Lo que pasa es que para mí esta fórmula, yo lo que decía hace un rato es que para mí esta fórmula está mal, la tengo que corregir. O sea, miremoslo acá. Pongamos m igual 5, ¿no? Para m igual 5, el último término es n menos 5, ¿no? O sea, de 10 paso a 5. ¿Sí? Sí, ¿Cuántos términos hay acá? 6. Hay 6. Pero, ¿y cuántos términos viejos hay? Claro, 5. 5. Porque este no cuenta. Tengo del 9 Claro. al 5, ¿no? Por eso digo que hay m retardos. Yo acá me equivoqué con el más 1. Este más 1 no va. No está. ¿Ah? Después lo corrijo para que queden bien las transparencias. ¿Sí? Pero más allá de esos detalles, ¿qué es lo que importa de esto? Este ejemplo, la media móvil, es un ejemplo muy particular porque admite todas las representaciones posibles. ¿Ah?
O sea, lo puedo hacer con ecuación de transformación, con ecuación de diferencia, recursiva y no recursiva, ¿no? Entonces, en realidad es un caso medio particular, porque es un sistema que uno lo puede escribir como realimentado, pero lo puede escribir como no realimentado también. ¿Tá? Es un caso medio particular. ¿Tá? Digo, pero no lo tomen como la regla. En general, cuando un sistema realimentado es porque es IR. ¿Tá? ¿Tá? Y lo que les quiero decir esto es que matemáticamente todas estas cosas que hicimos son equivalentes, pero en la práctica no lo son. ¿Tá? De vuelta, acá no nos va a importar, no vamos a hablar mucho, se los voy a dar como una pequeña guiñada, un pequeño chapa o adelanto de lo que se viene, pero en la práctica no da lo mismo hacer esto. Comparen las dos maneras que, en el fondo tengo dos maneras de calcular el I11, ¿no? ¿Cuántas cuentas tengo que hacer acá arriba? Tengo que hacer 5 sumas y un producto, ¿no? ¿Cuántas cuentas tengo que hacer en el otro caso? En este de abajo. Ahí Dos solamente sumas y dos agarrás el productos, ¿no? anterior, claro. Entonces, de alguna manera, la versión de abajo es más económica. ¿Tá? Van a ver que cuando trabajemos en procesamiento digital nos va a empezar a importar no solo poder hacer las cosas, sino cuánto cuestan. ¿Cuánto le lleva a la computadora a procesar eso? ¿Tá? Entonces, a la computadora, la ecuación recursiva le lleva 4 cuentas y la otra le lleva 6, 5 más 1. Pero además, este ejemplo está hecho por un M chico. ¿Qué pasa si M fuera 100? ¿Cuántos términos voy a tener acá arriba? 100. ¿Y acá abajo? ¿Qué opinan? Van a seguir teniendo la misma cantidad de términos. Exacto. Eso es fantástico, porque quiere decir que puedo hacer una media móvil muchísimo más grande por el mismo precio. ¿Ah? Entonces, lo que les estoy mostrando acá es la diferencia entre la matemática y la implementación computacional después que esto tenga en la realidad. ¿Tá? Muchas veces me van a escuchar hablar del algoritmo matemático, es esto que está a la izquierda, es la matemática, y después está el algoritmo computacional. ¿Tá? O sea, una cosa es, vos podés escribir la misma y resolver la misma ecuación matemática con diferentes implementaciones y te va a cambiar radicalmente. Esto es un ejemplo. ¿Tá? Si ustedes programan una media móvil de forma recursiva, hace muchísimo menos cuentas que una media móvil de forma directa, digamos, ¿no? Poniendo toda la ecuación.